Súper contentos de estar en nuestra serie Esencia. Es una serie súper importante porque cada año nosotros nos tomamos un tiempo en Renacer para hablar acerca de nuestro propósito como iglesia, para hablar acerca de nuestra fe, de nuestras creencias. Y a mí me encanta que podamos tú y yo tomar un tiempo en Dios para pensar lo mismo, para sentir lo mismo, para estar en el mismo espíritu. Yo estoy convencido que una de las cosas que pueden matar la vida espiritual de alguien o pueden terminar con la salud de una iglesia es que estemos viendo las cosas de diferente manera. Eso en esencia se llama división, dos visiones. Estar viendo las cosas de una manera diferente, estar ante el mismo suceso y sentir cosas distintas o tener opiniones distintas. Y nosotros una vez al año tratamos de obedecer esta voz de Dios que dice, vamos a pensar lo mismo, vamos a sentir lo mismo, vamos poniéndonos de acuerdo, vamos a tener todos el mismo corazón. Y es la razón por la que estamos celebrando esta serie que va a durar 4 domingos y se llama Esencia, y no se pudo llamar mejor. Es lo que realmente está en el fondo, lo que realmente está en el centro, sin tomar muy en cuenta lo exterior, los colores, lo superficial. No es tan importante como lo de adentro, como las raíces, como el corazón. Y Alex a lo largo de 4 domingos nos va a estar platicando acerca de nuestra declaración de fe. 3 elementos cada domingo y nosotros vamos a estar predicando acerca de nuestra declaración de propósito, y quiero que la lea ahí conmigo. Ahí va a estar en la pantalla nuestra declaración de propósito. Dice: Renacer existe, léalo conmigo. Renacer existe para que en medio de una atmósfera de fe cada persona pueda conocer el plan divino para su vida y sumarse a un cuerpo de creyentes apasionados por la presencia de Dios y comprometidos a servir a través de sus dones al reino de los cielos y a nuestra comunidad. Es la razón por la que Renacer existe. Cuando nosotros plantamos la iglesia, nosotros somos los pastores fundadores de la iglesia, y cuando plantamos la iglesia no faltó quien nos dijera: otra iglesia, no hay suficientes. Y decíamos: no sé cuántas hay, pero tenemos una razón para abrir un nuevo punto de reunión. Hay algo que nos distingue, y yo no sé si las demás iglesias están muy bien o están más o menos, no tengo idea, y siento que no es mi autoridad meterme en eso, pero tengo un concepto de parte de Dios para esta iglesia: existir para que en medio de una atmósfera de fe. Y es lo que vamos a platicar en esta primera reunión de la serie. Nos vamos a concentrar en la primera parte. Renacer existe para que en medio de una atmósfera de fe. ¿Por qué es tan distinto pedir a Dios en una iglesia que pedir a Dios en la sala de mi casa? ¿Por qué es tan diferente abrir la Biblia en una iglesia que abrir la Biblia en mi recámara? ¿Por qué es tan diferente cantar aquí en la casa de Dios que cantar en mi carro? ¿Por qué es tan diferente? Por una atmósfera que se está creando de fe. Y hay personas que esto como que lo interpretan mal, dicen: ¿cómo? O sea, cambias el ambiente, mudas el escenario, y es, ajá, exactamente. Para cuando tú llegas a la iglesia, nosotros tenemos 2 horas aquí planeando, orando, alabando, teniendo juntas, teniendo sueños. Entre semana mi esposa y yo venimos, oramos. Una vez me sorprendí orando por sillas solas, o sea, no había gente, y yo estaba orando por las sillas diciendo: Dios, estas personas de veras se tienen que encontrar con tu espíritu. No estamos aquí para ver una película, ni estamos aquí para tener un concierto, ni estamos aquí para ver un comediante o una enseñanza. Estamos aquí porque necesitamos que en el ambiente exista algo más grande que nosotros, algo más grande que nuestras necesidades, más fuerte que nuestros problemas. Y me gusta mucho estas iglesias contemporáneas que entendieron que puedes hacer iglesia en un parque.
que puedes hacer iglesia en un estadio, que puedes hacer iglesia en un cine, en una bodega, en una escuela, en un salón de fiestas, que una noche antes hubo un bailongo ahí y ahora en la mañana es una atmósfera diferente. Entendimos que la iglesia no es el edificio, la iglesia es las muchas personas reunidas poniéndose en un mismo canal. Eso es la iglesia. Estamos creando una atmósfera de fe. Este primer mensaje yo lo titulé Ecosistema. Y pienso que ahí todos nos ponemos en el mismo sentir. Ok, un ecosistema, ¿no? Un ecosistema es este grupo de cosas que se van generando por la suma de cada elemento. Esa plantita generó algo para este ecosistema, y ese animal, esa especie generó algo para este ecosistema. Si este ecosistema no sería así, no tendríamos este ambiente, no tendríamos esta temperatura, por ejemplo. Si uno de las especies no estuviera, si una de las plantitas o de los elementos no estuviera, el ecosistema lo creamos todos. Y a mí me encanta esa parte, porque resulta que tú y yo venimos a la iglesia y nos sumamos. Cada uno de nosotros aporta algo para que se genere un ecosistema, que se genere una atmósfera de fe. Y sé que el inicio de mi mensaje va a estar un poco rudo, pero pues así está en la Biblia. Así que sonríeme ahora, porque sé que no me vas a sonreír como en unos 10 minutos. Sonríeme, somos amigos, eso está padre. Viene en la Biblia, mira lo que dice Marcos capítulo 5, versículo del 35 al 41. Marcos capítulo 5 del versículo 35 al 41. Estamos sentando las bases, ¿no? Dice, mientras Jesús aún hablaba, dice, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Un ratito más tratamos eso. Dice, y no permitió que le siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, ¿puedes decir eso conmigo? Echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Ok, vamos a descubrir algo acá. Está Jesús caminando de un lugar a otro, acababa de dar una enseñanza, estaba a punto de hacer un gran milagro, y vienen y lo interrumpen y le dicen, tengo un problema, mi niña está muy enferma, y él accede a ir para allá. Luego hay una interrupción que le roba unos cuantos minutos, y luego total retoman el camino. Y vienen de la casa del principal que había convencido a Jesús de ir a su casa porque su hija estaba enferma, y vienen y le dicen, ya se murió tu hija, ya no hay nada que hacer. Y Jesús le dice, no, tú sigue creyendo, concéntrate en eso, vamos hacia allá. Y dice que cuando emprenden el camino hacia la casa del principal de la sinagoga donde está su hija muerta, dice que Jesús voltea y dice, no nos sigan, solo tú y tú. Los demás no quiero que vengan conmigo. Y eso puede ser muy grosero, puede ser como abrupto, como no muy ortodoxo. Es como, Jesús, ¿por qué? Pero es que a veces en una atmósfera de fe hay cosas que no te pueden acompañar. Si tú estás buscando un milagro, si estás buscando algo de Dios, un toque de Dios, o una voz de Dios, o una guianza de Dios, y necesitas algo que solo puede operar en un momento increíble de fe, hay cosas que no te pueden acompañar. Jesús sencillamente rompe los protocolos, las buenas costumbres, la buena onda, y voltea y dice, tú y tú no van, no me importa, no van. No necesito tu negatividad, ni necesito que estés cuestionando todo, ni necesito que si no entiendes estés haciendo un problema. No vas, punto. Tú que crees, tú que me sigues, tú que sigues la onda, vengan conmigo. Tú y tú no pueden ir. Avanza el camino y llegan a la casa donde está la niña muerta. Están todos llorando, otros están haciendo un alboroto, ¿no? Dice que se lamentaban mucho, así como, y entra Jesús y dice, váyanse todos, sálganse todos,
Todos los que están llorando, todos los que se están lamentando, todos los que están haciendo un gran alboroto, váyanse, sálganse de aquí, porque van a contaminar la atmósfera de fe. Y es como, wow, ¿qué está pasando aquí? Hay veces que para limpiar un ecosistema tienes que sacar algunas especies. Tú no cabes aquí, no voy a permitir que me acompañes, vete de aquí, vete de aquí. Y dice que sencillamente los sacó a todos. ¿A quién dejó ahí? A los que invitó desde el camino, y a la mamá y al papá. Lo siguiente que ocurre es así de no inventes. Yo me acuerdo la primera vez que yo leí la Biblia, yo tenía como unos 18 años, tenía como unos 2 meses en la iglesia y me topé con este pasaje. Alguien me dio el buen consejo: lee el libro de los Hechos, hermanito, échale ganas. Y leí el libro de los Hechos, me volví loco y luego empecé a leer los evangelios porque me apasioné un montón y me encuentro con esta historia. Y me asombra que Jesús solo le tomó la mano a la niña, estaba muerta. Y Jesús solo le tomó la mano y le dijo: niña, levántate. Y se levantó. Dices, wow. Pero ¿sabes qué hizo Jesús? Limpió la atmósfera. No quiero gente aquí llorando, no quiero gente lamentando. Cuando le voy a hablar vida a esta niña, no necesito gente hablando muerte. No necesito personas diciendo: ¿para qué la tocas? Ya está muerta. Ya no hagas. Yo no necesito eso, dijo Jesús. Vámonos. Le tomó la mano, la resucitó. Y dices, wow, ¿no? Como, wow. Ahora, mira lo que hace Pedro después. Pedro fue uno de los que acompañó a Jesús en ese milagro. Mira lo que hace Pedro cuando le toca hacer algo muy parecido a esto. Hechos capítulo 9, versículo 38 en adelante. Dice: y como Lida estaba cerca de Jope, son 2 poblaciones, dice, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, y llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba viva con ellas. Murió Dorcas, una creyente, y mandan llamar a Pedro: tú puedes hacer algo. Dice, entonces sacando a todos, repite lo que vio hacer a Jesús. Jesús le dijo: Pedro, tú si estás invitado, vente, vamos a hacer un milagro. Y cuando llegan, Jesús saca a todos. Y ahora que le hablan a Pedro: oye Pedro, hay una hermana aquí que se murió, ¿qué hacemos? Dice Pedro: paso número 1, sálganse todos. O sea, no necesito estarte dando explicaciones de lo que voy a hacer, o cómo lo voy a hacer, o qué va a pasar. Yo no sé si alguna vez te has topado con esa situación. Dios te pone un sueño en tu corazón y vas y lo platicas ahí mientras están cenando, ¿no? Voy a poner este negocio y así le vamos a hacer, y yo creo que en 3 años vamos a estar en esta posición. Y no falta el loco que dice: mira. Sí, tú. Si todos pudieran poner un negocio, todos seríamos ricos. Todos vamos a trabajar porque todos somos pobres, porque no hay otra manera de hacerlo. Y tú dices: no necesitaba ese comentario, la verdad. No necesitaba eso. Le llamas a tu amiga, le dices: me peleé con mi esposo, déjalo, yo dejo el mío, deja el tuyo. Y es como, no estoy seguro que necesites todo tipo de comentarios en una atmósfera. Y lo que hace Pedro es: sálganse todos, váyanse de aquí. Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, que es la misma que Dorcas, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Son 2 casos increíbles, 2 resurrecciones increíbles, y las 2 veces antes de hacer el gran milagro limpiaron el ecosistema. Y yo tengo que retarte a que por unos minutos lo consideres. ¿Cuántas de las cosas que necesitamos no están pasando en nuestra vida porque no hemos aprendido a limpiar el ambiente? Estamos rodeados de gente tan negativa, tan negativa. Yo me acuerdo cuando nosotros plantamos la iglesia, no sé por qué tengo eso en la mente, pero cuando plantamos la iglesia, yo recuerdo que del 100% de mis amigos, el 80% decían: ay, nomás no te vayas a agüitar si no va nadie nunca. O sea, nomás, qué bonito que van a abrir la iglesia, pero si no les gusta cómo cantas, nada más no te vayas a deprimir. O sea, así es, la vida es toda dura, y a lo mejor no viene nadie nunca, y a lo mejor los corren porque pues no tienen dinero para pagar la renta.
Y yo no tuve esta sabiduría que tuvo Pedro, emanada de la enseñanza de Jesús, para decirle, ok, con permisito, y cerrar la puerta, ¿no? Es decir, no te necesito, honestamente, no necesito ese comentario. No vas a venir tú a cantar en lugar de mí, así que no necesito tu participación, ni vas a venir a predicar en lugar de nosotros, así que no estás aportando nada. Pero a veces en tu vida tú tomas una decisión basado en todos los comentarios que están alrededor. No, yo lo que creo es que tú no puedes perdonar eso. O sea, sí se pasó, la verdad. O sea, cuando ella te dijo eso, yo pienso que eso sí ya no es perdonable. Y lo que pudo ser un gran milagro de perdón, se frustró porque estaba sucio el ambiente, porque estaba contaminado. Porque hay gente llorona, porque hay gente que se lamenta por todo, porque hay gente problemática. Y tú tienes que aprender a limpiar la atmósfera. Eso llama muchísimo, muchísimo la atención. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. El autor de este texto dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar. Si tú no tienes fe, es imposible agradar a Dios. Por esa razón es tan importante, aunque Jesús quedó mal con las personas que lo venían siguiendo, él tenía que enfocarse en agradar a Dios en primer lugar y después agradar a los del camino. Ni siquiera dice quién eran, pero era como, bro, no, estás invitado. Y le dijeron GPI, y él dijo, ya sé, sin miedo al GPI, no vas, bro. Es porque necesito esto, necesito que pase este milagro. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, qué palabra tan fuerte, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo están buscando. Nosotros a veces cantamos, a veces oramos, a veces servimos a otras personas y lo estamos haciendo bien, pero no lo estamos haciendo en fe. Y por más bonito que cantes y por más bonito que enseñes y por más bien que sirvas a los demás, si no lo estás haciendo en fe, no estás agradando a Dios. Es imposible agradar a Dios sin fe. Es necesario que cualquier cosa que hagas para acercarte a Dios tengas una convicción de ahí está Dios escuchándome, poniéndome atención para mí. Nosotros tenemos que aprender a limpiar el ecosistema y cultivar la presencia de Dios y cultivar la voz de Dios, porque la fe viene de ahí. Mira lo que dice Romanos 10, 17. Así que la fe viene como resultado ¿de qué? De oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Dice, si tú no tienes fe, lo que necesitas es oír el mensaje. ¿Cuál mensaje? La palabra de Cristo. La fe viene de ahí. Cuando tú y yo estamos en medio de un escenario complicado y hay demasiadas voces que solo están llorando y lamentándose y quejándose, es muy importante que digas, adiós. Necesito escuchar otra voz diferente que tus quejas. Necesito escuchar otra voz diferente que tus problemas. Necesito escuchar otra voz diferente que tus lloriqueos. De verdad, necesito oír la voz de Dios, porque este arranque de fe va a provenir de ahí, de la voz de Dios, del mensaje de Cristo. Y yo sé que a veces es como complicado accionarlo, porque estamos rodeados de muchas personas y no todos comparten nuestra fe. Pero en esos momentos críticos donde necesitas un milagro sí o sí, donde necesitas que pase algo extraordinario, rodéate de las personas correctas. Dice la Biblia, si ustedes tienen alguna necesidad, busquen quién tiene más tiempo en la iglesia, así dice. Busquen quiénes son líderes o encargados de algo y llámenlos y díganles, ¿podemos orar juntos? Necesitas una atmósfera correcta. Ven a la casa de Dios, pasa al altar, lee la Biblia, ponte a ayunar, concéntrate en Dios, porque la atmósfera va a generar algo en Dios. Cambiar la atmósfera es cambiarlo todo. Ahora, si pusiéramos atención en algunos detalles, miraríamos algunas cosas como estas. El pasaje que leíamos hace un rato, Marcos capítulo 5, versículo 35 y 36, dice, mientras Jesús aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro?
Dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, o sea, vienen y se dirigen con el papá de la niña y le dicen, ya no molestes a Jesús, tu hija ya murió. Y el papá de la niña no pronuncia ni una sola palabra, pero Jesús está escuchando todo. Y dice que sin pedirle la opinión a Jesús, Jesús interrumpe y dice, luego de que oyó lo que se decía, le dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y es como, a ver, ¿qué quiere decir eso? Porque le acaban de decir, tu hija ya se murió. O sea, no le están diciendo está muy mala o le duele mucho o se está quejando, le están diciendo ya murió. ¿Ya qué podemos hacer al respecto? Ni siquiera molestes a Jesús. O sea, que vaya y haga algo más por alguien más. Nosotros ya perdimos esta batalla. Y Jairo, el principal, el papá de la niña, se queda en silencio. Porque creo que es lo que haríamos todos nosotros, ¿no? Cuando te suena el teléfono y tomas la llamada y te dan una noticia horrible y solo te quedas en silencio como, ni siquiera sé qué decir. O sea, me está moviendo cosas adentro, me derrotó, me derrumbó por dentro. Así que Jesús se acerca y le dice, oye, no temas, cree solamente. O sea, no quiero que creas y te preocupes. No quiero que creas y cuestiones cosas al mismo tiempo. No quiero que creas y busques una explicación al mismo tiempo. No quiero que creas y te enojes con Dios al mismo tiempo, ni que creas y trates de solucionarlo o de manipular las cosas. Quiero que dejes de hacer todo lo que se te ocurre. Ni manipules las cosas, ni cuestiones, ni te tires a la perdición, ni trates de entender nada. No, quiero que te enfoques solamente en una sola cosa. Cree. Y esa petición de Jesús es tan complicada, porque nosotros somos como multifuncionales, ¿no? Nos encanta hacer varias cosas al mismo tiempo. Entonces necesito pagar el carro. ¿Qué voy a hacer? Voy a orar, voy a ayunar, voy a confiar y al mismo tiempo voy a ver si me transo a uno, ¿no? Para generar un extra. Voy a ver si puedo en el trabajo meter horas extras aunque ni vaya, hablo con mi supervisor. O sea, voy a tratar de yo depender de Dios, creer en Dios, confiar en Dios y al mismo tiempo yo jugar a ser Dios y tratar de manipular las cosas. Y dice Jesús, Jairo, solamente cree. Haz lo que normalmente vienes haciendo. Levántate, báñate, lávate los dientes, ve a desayunar algo, maneja hacia el trabajo, trabaja como siempre, sigue tu vida normal y concéntrate en una sola cosa: creer. Cuando llegaron a donde estaba la niña, yo no sé qué sintió Jairo cuando Jesús corrió a su mamá. ¿Sí se salen todos? Y la señora, perdón, don Jesús, lo que pasa es que yo soy la abuelita de la niña. Sí, sálgase. No sé qué sintió Jairo en ese momento. ¿Sí me explico? Yo soy el doctor, lo que pasa es que la religión es una cosa, la ciencia es otra. Sí, salte. No sé qué sintió Jairo de esa situación tan incómoda, pero creyó. Lo siguiente que hizo Jesús fue resucitar a su hija. Y yo digo, ¿cuántas veces hemos tratado de nosotros solucionar las cosas? Trabajando tiempo extra y ahora ya tienes tu carro bien padre y tu esposa ni te conoce, tus hijos ni te reconocen si te ven en la calle, donde no vas a la casa porque trataste de solucionar en tus fuerzas la situación. Y es como, no, cree solamente, sigue a trabajar normal, sigue estudiando, presenta los exámenes, pero concéntrate en confiar en Jesús, en creer en Jesús, en crear una atmósfera de fe solamente. Ese ecosistema funciona porque dice la Biblia que la niña se levantó. Mira lo que dice Mateo capítulo 8, versículo del 8 al 10. Es un hombre muy importante, reconocido socialmente, y tiene una necesidad en casa. Uno de sus siervos está ahí enfermo y dice que en algún momento él tiene una conversación, le manda un mensaje a Jesús y dice, respondiendo el centurión dijo, Señor, no soy digno
de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Le está diciendo, no tienes que ir hasta mi casa, yo no soy digno de eso. ¿Cómo crees? Solo da una orden y yo sé que las cosas van a pasar. Y empieza a explicar, dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Yo sé cómo funciona la autoridad. Tengo bajo mis órdenes soldados. Y le digo a este, ve, y tiene que ir. Y al otro le digo, ven, y tiene que venir. A mi siervo le digo, haz esto, y lo tiene que hacer. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Es increíble lo que está pasando ahí. La fe aquí no se ve como algo súper, ¿cómo les digo? Místico, que ocurre en un momento donde tienes los ojos cerrados bien fuertote, ¿no? Es una convicción. Ese hombre tiene una convicción. Yo sé cómo funcionan las cosas. Tengo gente a mi cargo. Se me antoja una coca sin azúcar y trueno los dedos y le digo, ¿me traes una coca sin azúcar? Y dice, y me la trae. Y luego le digo, rufles verdes, con salsa, no botanera, Valentina, y me lo trae. Sé, Jesús, que tú tienes autoridad. Si yo digo la palabra y en mi pequeño círculo las cosas ocurren, yo sé que en todo este mundo que te pertenece, si tú dices la palabra, las cosas suceden. No necesitas ir hasta mi casa. No me siento digno de eso también. No necesitas ir hasta allá, solo da una orden. Yo sé cómo funciona la autoridad. Y yo digo, wow, sí, exacto. La fe es la certeza de cómo funcionan las cosas, la convicción de lo que estás esperando. Ese hombre lo único que estaba esperando es, yo sé quién manda aquí, yo entiendo que yo tengo autoridad, lo veo a él y reconozco que él tiene toda la autoridad y que si él truena los dedos, las cosas ocurren. Jesús voltea con sus discípulos y le dice, ven, eso se llama fe. Yo sé que tú y yo a veces tenemos como la idea de que la fe es como pensamiento positivo llevado al extremo, ¿no? Y es como, ¿estás enfermo? No, no estoy. No, sí estás, bro. No estoy. No, ok, no, eso no es fe, ¿ok? Es un poco nublar las cosas, eso no es fe. Eso no. ¿Qué sí es? Es entender cómo funcionan las cosas. El doctor me está diciendo, ¿estás enfermo? Ok, estoy enfermo. Sí es cierto. El doctor me dice, la única solución que tienes es este medicamento o este tratamiento o esta intervención. Y yo digo, pues sí es verdad. O sea, la ciencia está diciendo la verdad. Pero reconozco que ese circulito de autoridad está limitado. Hay otra autoridad que no está limitada. Y si Jesús dice, sé sano, cuando la vida me dijo, estás enfermo, las cosas van a ocurrir. Eso es fe, saber en quién estás confiando. Por eso el autor de los Hebreos decía, si te acercas a Dios, tienes que saber de quién estamos hablando. Del que creó todas las cosas, del que ha levantado muertos, del que ha sanado personas antes. Cuando tú te acercas a Dios, tú sabes de quién estamos hablando, sabes que puedes esperar de eso. Cuando vamos a un restaurante y tienes 5 estrellas Michelin, dices, no inventes, esto va a estar delicioso, porque solo el conocimiento te hace generar una expectativa. Cuando te acercas al trono de Dios, es como, come on. Tú debes tener una expectativa del tamaño de Dios. Hay un pasaje en Hebreos capítulo 11, versículo 33 en adelante, que dice, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones,
apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá, de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Hebreos está hablando de la fe. Y luego dice maltratados, ¿no? Como golpeados, acuchillados, los apedrearon, se murieron, unos hasta resucitaron, estuvieron en un foso lleno de leones. Y dices, ok, ¿cómo? Porque yo hubiera pensado que si tengo fe, no levantan su espada contra mí. Yo hubiera pensado que si tengo fe, no voy a ir a la prisión. Yo hubiera pensado que si tengo fe, los leones no me hubieran atacado, no hubiera estado en esa situación. Pero lo que dice es, pese a que los metieron en prisión, y pese a que levantaron la espada contra ellos, y pese a que los leones se los querían comer vivos, pese a eso, ellos se sobrepusieron. Eso es fe. Yo conozco personas que vienen y casi me dan empujones y me dicen, ¿dónde estaba Dios cuando me dio gripa? ¿Dónde estaba? Y yo como, te dio gripa, le da todo el mundo gripa. A Steve Jobs también le da gripa. No inventes. Y me corrieron del trabajo. Oye, hermano, ¿no me dijiste la vez pasada que te levantaron un acta administrativa porque tenías 2 meses llegando tarde? Sí, pero eso no tiene nada que ver. Tiene todo que ver, no inventes. O sea, si te pasas un semáforo te van a multar. Si te echas unas galletas en la bolsa y luego se te olvida que te las echaste en la Guadalajara, te van a meter a la cárcel. La fe no es que no te pasen cosas malas. La fe es que te sobrepongas a las cosas malas. No se necesita fe para enfermarte. Se necesita fe para enfermarte y seguir con la misma sonrisa. Ahí se necesita fe. No se necesita fe para que la gente hable mal de ti. No se necesita fe para eso. Se necesita fe para que aunque hablen mal de ti, tú sigas caminando todo contento diciendo qué bonita está la vida, mira qué bonito día. Ahí se necesita fe. Lo que está diciendo es, crea tu atmósfera, crea tu ecosistema donde puedas mantenerte vivo, fiel a la fe que le tienes a Dios pese a las circunstancias. Si tienes que correr un vicio, si tienes que correr una manera de pensar, si tienes que entrar a tu matrimonio y empezar a sacar un montón de cochinero, sácalo. Genera una atmósfera donde la fe pueda vivir. Genera un ecosistema donde las cosas ocurran. Una especie tiene la capacidad de cambiar todo un ecosistema. En 1750 llegaron las ratas por primera vez a la ciudad de Nueva York. Venían en barcos que zarparon en Gran Bretaña. 1750, una nueva especie en un ecosistema. En el 2019 no pueden erradicar las ratas. Son una plaga espantosa. No pueden, lo intentan, tienen un problema. Ahora que se inundó todo, salieron las ratas del subterráneo, era horrible. Y era como, tenemos un problema. ¿Por qué tienen ese problema de ratas? Porque era una especie que no pertenecía a ese ecosistema. Pero se introdujo una especie e hizo un desorden horrible. En Inglaterra, de donde vinieron las ratas no son un problema, porque el ecosistema tiene depredadores para las ratas. Así que están presentes, pero hay un equilibrio, porque ese ecosistema no sufrió que metieran de repente una nueva especie. En Nueva York no había depredadores. Meten una nueva especie y hace una plaga.
Pastor, ¿qué tiene que ver eso? ¿Lo leíste en National Geographic? Sí. En tu ecosistema no cabe el odio, por ejemplo. Pero es que aquella persona tiene un montón de odio, ya sé, pero a lo mejor tiene maneras de lidiar con él. En su ecosistema el odio no es un problema. Pero vienes y metes una nueva especie a tu vida. Rencor, venganza, apatía, yo no sé, la ley del hielo contra alguien. Y metes una nueva especie y se hace una plaga que van a pasar años y años y años y no la vas a poder contener. Una sola especie puede arruinar todo un ecosistema. Jesús, sin miedo, dijo: tú no vas a arruinar este ecosistema. Tú no vas a echar a perder esta atmósfera de fe. Y yo necesito que tengas un momento de honestidad y de valentía, que te mires en el espejo y que digas: ok, tono horrible, violento, tosco, no vas a arruinar este ecosistema. Te llamabas. Temperamento explosivo, que apenas si entra el América al área de las Chivas y ya estás todo, es como, tranquilo, ok, tú no vas a arruinar este ecosistema. La ansiedad, a veces no tenemos cómo salir de deudas y terminamos golpeando verbalmente a nuestros hijos, a la gente que nos ama, porque estamos estresados, porque estamos enojados. Y es como, tienes que mirarte en el espejo y decir: es mi responsabilidad generar una atmósfera de fe, es mi responsabilidad generar un ecosistema donde Dios pueda hacer las cosas. No cabe mi orgullo, que se vaya. No cabe mi mal temperamento, que se vaya. No cabe este mal hábito, que se vaya. No cabe esta amistad, que se vaya. No cabe el novio, que se vaya el novio. El único que no se puede ir es el esposo ni la esposa. Ahí tenemos otros medios de solución. Pero todo lo demás es como, está en tus manos, pues. Renacer existe para que en medio de una atmósfera de fe. Hay cosas que no caben, que se vayan. Hay actitudes que no caben, que se vayan. Hay espíritus malignos, demoníacos que no caben, que se vayan. Porque aquí vamos a generar un ecosistema donde las cosas van a pasar. Creí que ibas a decir amén, ¿no? Amén. Cierra tus ojos un momento. Vamos a hacer una limpieza express, ¿no? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy tomamos esta enseñanza de la visión, del propósito de nuestra iglesia y reconocemos, Dios, que hay muchas cosas que pueden estar entre nosotros que no deberían estar.